Vamos a empezar. Hoy vamos a tratar en exclusiva sobre si realmente existieron o no existieron los Rosacruces y qué influencia tuvieron en las sociedades que posteriormente se fundaron y que están constatadas históricamente de que esas sociedades existen, como es el caso de la masonería. Bien. Vamos a tratar hoy hoy no vamos a presentar ningún libro, ya creo que ya os lo presenté en su momento, pero vamos a basarnos en el libro El Iluminismo Rosacruz de Frances Amelia Yates, una autora británica, historiadora profesional y que para nosotros es de absoluta confianza. Reconozco que se me ha tildado en multitud de ocasiones como historicista, porque soy bastante escéptico, las cosas como son. A pesar de lo que podáis estar escuchando o leyendo de mi trabajo, os puedo asegurar que soy bastante escéptico, bastante más escéptico que muchos que se consideran escépticos. Pero evidentemente para mí el escepticismo es un escepticismo científico, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo no doy ninguna puerta por cerrada. Dejo todas las puertas abiertas, porque no podemos descartar nada. Este mundo en el que vivimos y todo lo que le rodea y todo lo que lleva implícito es tan complejo que no podemos dar nada por sentado y decir esto taxativamente es imposible, no existe. Por lo tanto, nosotros no somos creyentes, nunca nos hemos considerado creyentes, no somos una persona religiosa, somos un escéptico científico, por decirlo de alguna manera. Pero, evidentemente, un cientifismo al estilo de Rudolf Steiner. Es decir, nosotros consideramos que la imaginación no está ahí porque sí. Es decir, que nos vienen las imágenes ahí a lo loco, sino que realmente está todo lo llevamos dentro, es el libro de la naturaleza, y que muchísima información la sacamos del interior. Repito, ahí lo que se denomina como iluminismo Rosacruz es eso a lo que yo me refiero continuamente como movimiento Rosacruz, como algo que en un momento determinado se ha bautizado con el nombre Rosacruz, pero que venía con anterioridad de la época del cristianismo como gnosticismo y muy anteriormente pues como conocimiento, desde la época sumeria y anterior a la sumeria, porque en la sumeria fue cuando se inventa la escritura y se pone por primera vez en tablillas cuneiformes, ¿de acuerdo? Pero incluso antes de la historia, en la prehistoria, cuando no existe nada escrito, esa información existe, porque ha venido con nosotros. Y seguramente el hombre evoluciona y llega hasta la escritura gracias a esa información. Bueno, pues vamos a tratar de lo que nosotros vamos. ¿Existieron realmente los Rosacruces? Estos son extractos más aportaciones mías del Iluminismo Rosacruz de Frances Amelia Yates. Desde hace 35 años estamos inmersos en una investigación de lo histórico, pero también de la espiritualidad respecto al fenómeno Rosacruz, y que nos ha llevado a leer casi toda la literatura relacionada que se ha publicado en castellano, pero también a incursionar de un modo menos profundo, hay que reconocerlo, en algunos casos, o plenamente nos hemos sumergido en otros, cuando de escuelas u organizaciones rosacrucianas se trata. El universo que he podido encontrarme durante todos estos años ha sido variopinto y multifacético. Bajo el paraguas Rosacruz se cobijan
un gran grupo de escuelas, organizaciones e incluso diminutos chiringuitos alimenticios, como yo los llamo, que pretenden en algunos casos ser los depositarios por herencia de las enseñanzas de aquella supuesta organización del siglo XVII que empezó a conocerse gracias a un opúsculo conocido como la Fama Fraternitatis y cuyo 400 aniversario se ha cumplido el año pasado del 2014. Pero, ¿qué se encuentra detrás de la Fama Fraternitatis o llamada de la Fraternidad de los Rosacruces? Solo descubriendo la verdad del pasado es como sabremos si algunas de esas cosas que se autodenominan Rosacruces en el presente lo son o no. Si existe algún ADN que las vincule con el movimiento original, no lo sabemos. No demasiado tarde, en esa búsqueda que emprendimos, encontré un pequeño librito de carácter histórico y que desde entonces lo consideré como mi libro de cabecera respecto de la Rosacruz, escrito en la década de los 70 del siglo pasado, el Iluminismo Rosacruz de Frances Amelia Yates. Sería estúpido de nuestra parte, existiendo tan magnífico trabajo, que me dedicara a copiar y tergiversar dicha obra para parecer propia o trabajar de memoria obviando lugares y fechas que deslucirían un trabajo serio como es el de la presente conferencia. Por lo tanto, sepa nuestro interlocutor que lo que aquí se diga de forma correcta es gracias a la impagable labor de la creadora del libro Iluminismo Rosacruz, y si hubiese algo impropio o falaz, se lo debéis reclamar a este, vuestro humilde interlocutor. Dice Frances Amelia Yates en su obra El Iluminismo Rosacruz, en su capítulo 15, titulado Los Rosacruces y la masonería: la principal razón por la que hasta el día de hoy no ha habido, en general, estudios históricos serios sobre los manifiestos Rosacruces y su influencia es, sin duda alguna, que este tema ha sido desprestigiado completamente por los entusiastas de las sociedades secretas. Hay una vasta cantidad de obras sobre los Rosacruces que da por segura la existencia de una sociedad secreta fundada por Christian Rosenkreuz y que supuestamente ha sobrevivido hasta nuestros días sin interrupción. En el mundo vago e incierto de los escritos llamados ocultistas, esta idea ha producido una literatura tal que, con toda razón, no ha recibido la más mínima atención de los historiadores serios. Y cuando, como sucede con tanta frecuencia, en la brumosa discusión sobre los Rosacruces y su historia se introduce el elemento de los mitos masónicos, el investigador ya tiene la impresión de hundirse irremediablemente en un pantano sin fondo. Aún sin ser historiador, cualquiera con un poco de sentido común puede dilucidar cuando lo que le cuentan a uno se trata de algo posible o de simple superchería. El universo literario está repleto de trabajos pseudohistóricos que pretenden que nos creamos cosas que solo son producto de la fantasía de su autor, o en el mejor de los casos de pura especulación. Pongamos por ejemplo el género denominado como realismo fantástico, no confundir con el realismo mágico, y que inaugurara el célebre libro del Retorno de los Brujos, de Louis Powell y Jacques Vergier. Continúa Frances A. Yates. Sin embargo, quien quiera que emprenda una investigación del fenómeno Rosacruz tiene por fuerza que hacer frente a estas cuestiones. Y aunque hasta este momento en el presente libro nos hemos concentrado en el problema de dilucidar históricamente los antecedentes de los manifiestos Rosacruces y de seguir su curso para identificar la influencia que ejercieron, eludiendo la cuestión de la sociedad secreta, ha llegado el momento de tratar de afrontar de alguna manera este aspecto del tema. Y con todo y a pesar de que no lleguemos a resultados seguros, debemos tratar de descubrir por lo menos lo que se pueda ver en esta niebla desde nuestro punto de vista, con la ventaja que nos da el conocimiento más claro de la situación histórica en que surgieron los manifiestos Rosacruces. Queridas amigas, queridos amigos todos, seguro que a muchos de vosotros os recuerda mi persona, quizá de tierras leonesas o de Madrid. También es muy probable
que de la misma Zaragoza, cuando compartí estudios y trabajos con los miembros de la querida y añorada Escuela de la Rosacruz Áurea, más conocida como el Historium Rosicrucianum. Desde que comenzara nuestra andadura rosicruciana a finales de los 70, principios de los 80, de la mano de la Rosicrucian Fellowship, la fraternidad de Max Heindel siempre nos ha impulsado el espíritu de la curiosidad más profunda por encontrar el verdadero conocimiento del por qué nos encontramos aquí, en nuestro mundo. Por lo tanto, quiero indicaros a mis amigos y amigas, hermanos y hermanas, fratres y sorores, que no esperéis de las palabras aquí expuestas más que un espíritu racional, de carácter científico e histórico, pero sin obviar que el final último de todo esto es encontrar la verdad sobre la existencia. Como hemos dicho, tomamos uno de los libros más esclarecedores respecto a la historia de los primeros años del movimiento Rosacruz. El Iluminismo Rosacruz, de la autora británica Frances Amelia Yates, porque dicha obra produjo en mí un cambio de paradigmas que afianzó mis siguientes indagaciones en el terreno firme de la racionalidad, haciéndonos huir como alma que lleva el diablo de cualquier tipo de pensamiento considerado como supersticioso. Vamos a seguir dados de la mano de la señora Yates, dado que nos parece impropio colocar nuestras palabras allá donde ella expuso con maestría y sabiduría los principios básicos que han conducido durante cerca de 40 años a nuestra propia búsqueda de la verdad. Dice Amelia: ¿existen los Rosacruces? ¿Es usted Rosacruz? No, tasativamente no. Sigue Yates en su obra. ¿Ha conocido algún Rosacruz? No. ¿Cuántas veces hemos oído este diálogo siempre con resultado negativo al ir estudiando las obras Rosacruces? Es un debate que continúa. Un historiador de la masonería ha dividido a los teóricos Rosacruces en 3 categorías: los que creen en la realidad de la historia de Christian Rosenkreuz y de la fundación de la Fraternidad Rosacruz, tal como se relata en la fama; los que consideran puramente míticos tanto la sociedad como a su fundador; y por último, los que, sin aceptar la verdad histórica del relato de Rosenkreuz, creen en la existencia de los Rosacruces como sociedad secreta. Actualmente, no hay ninguna persona seria que crea en la verdad literal de la historia de Rosenkreuz, y Paul Arnold, en su libro publicado en 1955, pone en duda la idea de que existiera realmente una sociedad secreta de Rosacruces oculta en el mito. Pudiera parecer que, transcribiendo las palabras de la señora Yates, apostamos por la inexistencia de la orden, pero eso sería una deducción facilona, dado que de lo que aquí se trata es de la existencia o no en su día, cuando surgió la fama en el siglo XVII, independientemente de la existencia o no de la orden secreta. Lo que sí es cierto es que se produjo un fenómeno que dio vida a un movimiento independiente que ha venido evolucionando de múltiples formas hasta nuestros días, y cuyas criaturas son algunas de las organizaciones que pretenden el apellido rosicruciano, pero también de otras que quizá por ignorancia ni siquiera lo mencionan. Debemos considerar, dicho lo anterior, que desde el origen de los tiempos venimos siendo bombardeados por una radiación electromagnética proveniente del pleroma, en forma de neutrinos y otras partículas cuánticas, aún no descubiertas, conocida como metanoia, y que ello posibilita que la gnosis, el conocimiento verdadero, la verdad, pueda ser detectada por nuestro ser interno, nuestro principio cósmico. Es decir, todo está escrito en la memoria de la naturaleza, implícita en nuestro ADN, nuestra semilla cósmica, y de ahí podemos traer hasta nuestro plano de ilusoria realidad tanto las verdades históricas como las falacias más vulgares e increíbles. Nuestra investigación, sigue la señora Yates, no ha agotado el tema, pues por supuesto no hemos visto hasta el último pedazo de papel impreso publicado durante el frenesí Rosacruz, ni tampoco hemos buscado pruebas posiblemente escondidas en documentos, manuscritos o archivos desconocidos,
lo único que podemos decir con base en nuestras propias investigaciones es que no hemos encontrado nada que demuestre la existencia de una sociedad secreta real que se llamara Rosacruz y que haya estado activa como grupo organizado cuando los manifiestos fueron publicados y durante la época del frenesí. Hay numerosísimas pruebas documentales de una apasionada búsqueda de los Rosacruces, pero no las hay de que hayan sido encontradas nunca. Además, los manifiestos Rosacruces fueron declaraciones que recibieron una enorme publicidad, ya que fueron expuestos provocativamente a la vista del mundo. Consecuentemente, como el primer objetivo de una sociedad secreta debe ser impedir que su existencia se conozca, es muy raro que de haber existido verdaderamente una sociedad secreta Rosacruz, ésta se hubiese hecho una publicidad tan intensa. Los manifiestos parecen ser entonces proclamas de ilustraciones expresadas en forma de mito utópico de un mundo en el cual unos seres iluminados, que casi parecen espíritus, andan haciendo el bien, difundiendo influencias saludables, propagando el conocimiento de las ciencias naturales y de las artes, y esforzándose por llevar a la humanidad al estado en que estaba en el paraíso, antes de su caída. Así pues, el haber creído que tras estos documentos se hallaba una sociedad secreta real fue sencillamente un malentendido populachero, el cual puede haber colocado en posición muy incómoda a los autores. Juan Valentín André hizo grandes esfuerzos por dejar bien claro que Christian Rosenkreuz y su fraternidad eran completamente ficticios. Y sin embargo, como hemos visto, de la proclamación de los manifiestos surgió algo real. Los hermanos Rosacruces eran ficticios, pero sirvieron de modelo a una realidad: las uniones cristianas o grupos de personas que trataron de organizar sociedades. Lo importante no es cómo denominamos a las cosas. La verdad siempre fue investida de muchas formas. Ha poseído muchos vestidos y otros muchos le serán colocados. Con esto queremos indicar que aunque aquí se esté tratando de un nombre Rosacruz, esto no quita para que la información que contiene el odre de dicho nombre no haya sido ubicada con anterioridad en otras vasijas que han podido denominarse de otras conocidas o de desconocidas formas. Platón hablaba del mundo de las ideas como el verdadero mundo, y que este, en el que nos encontramos, no sería otra cosa que el reflejo defectuoso de aquel. Por lo tanto, podríamos decir que la idea Rosacruz estaba esperando a que alguien le diese vida en el mundo de los efectos. Y eso es lo que ha venido sucediendo desde que Valentín André trajo la idea hasta nuestro plano, hasta que por fin, a partir del siglo XVIII, vino tomando forma en diferentes organizaciones de carácter masónico o paramasónico. La manera más correcta de estudiar esta cuestión puede ser entonces olvidarse de buscar a los supuestamente verdaderos Rosacruces y preguntarse en cambio si el movimiento Rosacruz era una exhortación a constituir sociedades secretas. Ya hemos visto, continúa Yates, que existe la idea de formar una sociedad para hacer progresar la ciencia, como la que más tarde se materializó en la Real Sociedad Británica, implícita en las recomendaciones del autor de la fama de que los hombres de ciencia deben de comunicarse los unos a los otros los resultados de sus investigaciones y que deben de reunirse para colaborar. ¿Estará, se pregunta la autora, también presente en los manifiestos la idea de constituir una sociedad secreta internacional o por lo menos un proyecto para formarla, que sí ha tenido y tiene todavía existencia real, es decir, la masonería? Ahí queda dicho. Y no vamos a continuar más, porque eso lo dejamos para una hipotética conferencia que tenemos preparada para más adelante, para mucho más adelante. Y continuaremos con nuestro trabajo de conspiración. No lo olvidéis, la conspiración de la gnosis. He dicho,